de Beni Erlan Rojas de Santana de Yacuma, septiembre de 2021. El día de los difuntos, por ejemplo, una vez pasaba mi abuela en el cementerio donde habían, esto era en la comunidad, ¿no ves? Ya. Ese día de los difuntos, todos tenían el conocimiento que todos los difuntos, los que habían en la tumba, ya estaba su alma ahí, velando su tumba, Ya. el cadáver. Pasa, dice una muchacha, compañera de mi abuela estaba jovencita, pasa por ahí y le habla a la tumba, oye, le dice, aquí mira, se murió el famoso Dios fundador de aquí, de esta comunidad. Oye, ¿y qué se llama esto? Le dicen en el idioma movima, ¿no? ¿Y qué se llamaba? Y contestó ella, se llamaba, bueno, se llamaba Bushcha, le digo. Dije, a ver, dije, se apegó, estaba la tumba en la cruz y le habló, Bushcha, dije, y respondió el Bushcha en la tumba. Dije, y de ahí han pelado esas peladas. Llegaron a su casa, se desmayan, la que le había hablado, ya le dijeron para que vean, crean. Es día de los difuntos están sueltos, están andando este día, hasta la noche otra vez se van donde deben de estar. Esos casos han pasado, Licen. Sí, bien interesante. ¿Cómo? Ese no es historia, ese es, como se dice, una leyenda, porque eso existió. Está con nombre. ¿Cómo ha dicho esta última parte? ¿Cómo a una difunta alguien le ha visto? ¿Cómo era? No, ese no lo vio, escuchó la voz. ¿Y cuando se reúnen así, la juventud, las muchachas, esto eran puras muchachas, eran nativas, pasaron por esto, eran una comunidad. Ya. Sabían ellos que ese día, cuando los difuntos andaban, miraban donde vivían ellos, donde caminaban en vida, ese día de los difuntos es cuando transita por ahí el alma. Algunos los ven, los que son menores, los niños, por ejemplo, son los que ven a la sombra. Pero un mayor no, porque según las creencias de los viejos, que bueno, un viejo no puede mirar porque ya es mucho su pecado, decía. Y un angelito, un peladito, ese puede ver, dice, lo invisible. Pero sí, lo escuchan, porque estas peladas pasaron por ahí. Aquí él es el fundador de aquí de la comunidad, de aquí lo enterraron al pobre, hacían años que ya lo habían enterrado ahí. Así que aquí está el pobre, dijo, a ver, ya nomás le llamó de su nombre, Bushcha, le dijo, de que dijo la tumba. Eso sí que fue bien cierto, porque iba mi abuela, la que me comentó era la final mi abuela. Y se dispararon, llegaron a la casa allá en la comunidad, ya la pelada llegó, se desmayó, tuvieron que untarle con alcohol la cara, la nariz, y se compuso, y no le pasó más nada. Pero desde entonces sí ya nadie se atrevía a hablar a las tumbas, porque era seguro que iba a contestar el alma del difunto. Y de ahí fueron más aumentando las creencias de los nativos y se respetaban, hasta hoy se respetan las tumbas. Eso podríamos escribirlo, Licen. A ver, me ha anotado algunas cosas, voy a tratar de entender y mañana le llamaré, ahora ya es muy tarde, ¿no ve? Entonces No, ella era chica. ¿Cómo dice? Chica. ¿Su abuela qué dice? Mi abuela me contaba a mí que esa vieja tira el 1890 y... Mucha. Por ahí más o menos. Ya. Ha muerto en unos 60, 70 años que ha muerto ya.
esta murió cuando yo estaba recién jovencito. Y ella nos comentaba siempre de lo de antes. Por ejemplo, él era bien respetado el Día de los Muertos, porque supuestamente es cuando salen, dice, tienen permiso de salir, porque decían los viejos, Nandranábanas, Chochoshim, y eso quería decir que las almas salían a vagar, a visitar, donde ellos vivían en vida. Claro. Llegaban a las casas a hacer ruido, el que era carpintero comenzaban a sonar los palos donde él trabajaba, su martillo, todo eso. Según el trabajo que hacían en sus casas, esos ruidos los escuchaban. Y supuestamente los sabios que acá nosotros ya últimamente ya no le decían los sabios, le decían los brujos, personas que conocían tantas cosas, conocían por ejemplo los astros del cielo, por ejemplo ellos no sabían leer ni escribir, pero cómo sabían orar entonces. Desde luego que ellos creían en Dios, creían que existía un Dios, pero no creían en imágenes, en tantas otras cosas. Solamente ellos, los sabios, eran los que le traspasaban, los que decían, sí, existe Dios. Porque ellos para aprender a leer, escribir, lo querían aprender, se internaban al monte, a los bosques, precisamente en luna nueva. ¿O cómo es? No, miento, no era luna nueva, era cuando habían eclipses de la luna, eclipses del sol, como ellos sabían, miren. Ya. Ese día, eclipse de luna, se internaban al monte para adquirir sabiduría. De allá volvían y eso iban pasando de generación en generación. Ahí donde sabían de los muertos, por ejemplo. Resulta que lo que me contaba mi abuela es un cuento larguísimo. A ver. Fíjese, el Día de los Muertos decían que es cuando tienen libertad salir las almas a buscar, supuestamente decían nuestros ancestros que buscaban a sus familiares para que ellos oren por ellos, para su alivio, según sus sentimientos de ellos. Según ellos creían de que había Chochotlim. ¿Qué es Chochotlim? Chochotlim es el infierno, el purgatorio. Ay. Los muertos se van, dice. Y para que le alivien esas penas, es por eso que iban a molestar a sus familiares. Ahí sonaban las puertas, su carpintería o donde trabajaba, si era en el campo, en su chacra, cosas se veían, aparecían, como se dice, fantasmas. Como ellos sabían que eran fantasmas de sus ancestros, así que no pasaba nada. Pero para que no pase nada eso, era que ya hacían su banquete, ¿ya? Comida de acuerdo a lo que les gustaba a sus difuntos. Por ejemplo, yo me muero, mire, y mi hijo ese Día de los Muertos me hacen mis banquetes. Y a mí me gustaba mucho el pollo, la carne silvestre. Ellos me asaban y todo, lo preparaban. Esa era la costumbre de ellos antes de que hayan venido los ¿no ves? ¿Antes de qué? Antes que hayan venido los colonizadores, como los jesuitas, los evangelizadores, ¿no ves? Y aparecían cosas, por ejemplo, lo que me vuelvo otra vez con mi abuela, decía cuando jovencita, hoy día es Día de los Difuntos, decía Kainivan Lobes,
me saco ni van loes nas y lo ni lava pasa ni guayesnan ulcoanasais decían. Iban conversando en su idioma, decían hoy día es Día de los Muertos, nos toca limpiar sus tumbas y bueno, ponerle velita. ¿Para qué serán las velas? Supuestamente es la claridad, la luz del día, decían ellos. Ay. Bueno, ¿y ahí? La luz, las velas para que se alumbren y bueno, vean la claridad del mundo. Esas eran las creencias de ellos. Hacían sus velas, no eran velas de cebo, eran velas de cera. Ah, ya. Bueno, eso eran sus velas de los nativos, puro cera. Ponían. Ya. ¿Y qué más decía la abuela que pasaba ese día cuando venían los muertos? ¿Algo sucedía o no? Claro que sí, decía que todos los difuntos existía su alma en las tumbas. Y cierto día pasa por ahí mi abuela con 3 muchachas más. Pasaron por ahí por el cementerio donde habían enterrado el fundador de esa comunidad. ¿Ya? Esa comunidad se llamaba Guamule. Ah, ya. Esto, más o menos el 1900, todo más o menos, supuestamente. Eso está aquí ubicado a unos 30 kilómetros de acá de Santana. Ah, ya. Por ahí por el cementerio vieron cruz grande. Sí, antes ponían cruz, dicen, los nativos conocían la cruz, porque eso es lo que yo me pregunto ahora, no le hallo respuesta. Si no sabían leer los nativos, no sabían nada, ¿y por qué conocían las cruces? ¿Cómo? Labraban. Ah, ya. Labraban veras y ponían cruz. Porque fíjese que en todas mis andanzas de acá en el Beni, en toda la isla donde existían los nativos, siempre hay cruz. En este famoso lago de Rojaguado se ha pillado una cruz grande en media isla. Hasta ahorita no la han vuelto a ver esa cruz. Esas son parte de historia de los nativos Movima. Bueno, y resulta que cuando pasan esto y ven esa cruz, esta es la cruz del fulano de tal, fundador de esta comunidad. Así, díjele. ¿Y cómo se llamaba? En idioma nativo le decían Buscha. Buscha. Buscha, ese era el nombre de ese viejo. Ese viejo era un sabio, lo que le llaman acá brujo. Y decían, estos sabios y estos brujos nunca se van al cielo, a ninguna parte, sino que velan su tumba. A ver, vamos a ver, debe estar aquí, dice una pelada, como son así las jovencitas. A ver, dije, se apegó ahí, le habló, Buscha, dice, y responde el de la tumba. Ah, pero más ella no pudo decir nada porque respondió una voz de varón que le preguntó que, ¿qué? Dije, ¿qué quiere? Y de ahí nomás dispararon. Llegaron a su casa y a su padre le dieron, ya ven, es Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos es cuando vienen a visitar su tumba, tienen libertad y tantas cosas ya le charlan los viejos. Por eso se respeta, le dijo, el Día de los Difuntos. Hay que ponerle más que sea vela, hay que darle de comer porque ese día supuestamente ellos están merodeando donde ellos vivían por su casa. Claro. Hacen cosas, hacen ruido, y cuando ya ellos comenzaban a ponerle velita, a ofrecerle sus comidas, acá por acá, le hacían ese boilo, le hacían
todo lo que se produce de la tierra, eso le daban a sus difuntos. Boilo. Y de ahí cortaban, no le hacían más bulla. Hasta hoy esa es la costumbre, el día de los difuntos. Llaman a sus difuntos en su casa, en sus canchones, le ponen velitas y no pasa nada, no se escucha ningún ruido, y donde no le ponen vela a su difunto. Y si era una persona, digamos como los sabios, que se metía a tantos trabajos, ese peor es el que sale, hace ruido en su casa, por más que lo vendan esa casa, lo que le llaman ahora casa maldita. Y esa no es así, son los difuntos, será el coludo, no lo sé, pero hay ruido. Actualmente existe eso, licenciada, acá en el Beni. Bueno, existe. Y eso, para sacar eso, yo por ejemplo no tengo miedo en entrar y dormir en una casa abandonada, o si yo compro y si dicen esa, salen muchos ruidos. Es lo más sencillo, como ahora ya los evangelizadores, bueno, ya han enseñado a orar y todo. Uno hace, entreviera lo que nuestros ancestros decían, porque antes, mire, el agua bendita existía nomás, existía. Porque me acuerdo que la finada mi abuela me decía, me contaba de los difuntos acá en el Beni, que morían antes de los jesuitas, que mi abuela lo vio todavía. Algunos no querían morir porque existía el brujerío en el Beni, abundaba la transformación. O sea que ese tiempo el coludo estaba más con los nativos, porque les enseñaba tantas cosas, pero también habían cosas buenas, licenciada, no sé, no le entiendo cómo será, pues. Pero en la actualidad existe eso, existen esas creencias. Hay grandes sabios, pero ya que tienen miedo de demostrar su sabiduría. Bueno, es una historia larga, dicen, pero así para resumir, así como yo le decía, existió y se respeta el Día de los Muertos. Si usted ese día va a un cementerio, por ejemplo, yo el Día de los Muertos puedo irme al cementerio y puedo dormir ahí, nadie me molesta, porque yo hago las cosas que nuestros ancestros hicieron, sus oraciones, porque hay oraciones netamente en lengua nativa. Y no pasa nada. ¿Y qué dicen esas oraciones? ¿Qué dicen? Esas oraciones desde luego pues hablan de Dios, de un solo Dios creador, que done a la alma y que no se apeguen entre ellos, y que se aleje el coludo. ¿Y quién es el coludo? Bueno, el coludo es el que no deja dormir. El diablo. De hecho, el diablo. El diablo. Viene y mete el diablo. O sea, cuando yo estuve en el altiplano le llaman tío. Y aquí nosotros no, aquí le decimos el maldito, le decimos el coludo. Por ejemplo, por allá, mire, conozco eso, y son semejantes a los del Beni y en todo el mundo. Por ejemplo, si yo me meto a querer tener plata, sencillo es, dicen, sencillísimo. Porque hago pacto con el coludo y, bueno, del día a la noche amanezco con plata, pero ya vendo mi alma. Y eso, vender su alma, dicen por acá, existe, todavía existe. Por ejemplo, en el narcotráfico existe el coludo, está bien tremendo. Por eso es que hay mucha muerte y hay cosas que, bueno, lo que cumplen sigue vivo. En todo eso la historia es grande, es larga, dicen. A ver, algún día que
toquemos otra vez, vamos a charlar todo un día. Hay hartas creencias ancestrales. Ya. Fíjese, allá, por ejemplo, en el altiplano donde está usted, está cerquita el TIC, vive en la serranía, en los socavones. ¿Quién? Y a Penny para en la selva, en los desiertos, donde nadie va casi. Si usted quiere aprender algo, lo convoca, lo invita al coludo y al ratito está presente, le dice, usted puede aprender lo que usted quiera, pero es con un producto. O sea, está ahí el coludo cuando uno lo llama. Sale el coludo, dice. Ah, Es fácil. don Llamar a Dios. Usted no lo ve a Dios, pero escucha su voz, puede ser en sueños, el consejo, pero el coludo presencialmente lo hace. Eso existe acá en el Beni, licenciada. Actualmente hay personas que se transforman, por eso yo he hecho esos cuentos del Ulnipa, del hombre tigre, ese que le digo del Buscha. Ese se transformaba en lo que él quería, eso, antes de los jesuitas. Se transformaba, pero ¿y que él no estaba pues con el coludo, o sí? Claro que sí, pues porque eso son cosas del coludo, licenciada, no son cosas buenas, porque hacían muchas cosas malas, pues, en contra de lo que ya ahora nosotros sabemos, leemos de la Biblia, todo eso va en contra de la palabra, la ley de Dios, porque eso no es permitido. Por eso es que hay muchas desgracias, nunca hay un brujo bien bueno, por más que sea bueno, pero una vez entra con eso tiene que cumplir sus leyes. Por ejemplo, mire, la leyenda, nosotros conocemos, por ejemplo, digamos, el rey del Beni, como decimos ahora, mire, el rey de la boca. Este trabaja netamente, tiene pacto supuestamente con el coludo. Como lo que es, mire, la leyenda de don Nicolás Suárez, el gran ricacho dueño del Beni. Ese hizo pacto con el diablo, según nosotros los pueblos indígenas lo sabemos esa historia, pero no todo. Lo pasamos de generación en generación. Todo lo que él... Fíjese, mire la muerte de Nicolás Suárez, Yaú. ¿Cómo murió? Ese se lo llevó el coludo. ¿Cuál es la cuerpo historia? ¿Qué dice pues la historia? Cuando muere, mire, ese ricacho, el dueño del Beni, don Nicolás Suárez, muere en su hacienda en Cachuela Esperanza. Muere, entra un supuestamente ciudadano, no era el ciudadano, era el coludo, tipo bien plantado, y entra, y él había prometido que nadie entre, y como él debía, él entregaba alma, y tal vez se cumplió su compromiso, no pudo entregar porque la civilización ya fue avanzando y ya la gente se iba cuidando, ya había quien los cuide, y yo creo que no cumplió y se lo llevó. Pero ¿cómo murió este señor Suárez? ¿Cómo ha muerto? Ese se lo llevó cuerpo y alma, nadie sabe, nadie lo vio cómo lo llevó, pero entró un ciudadano, una persona, entró a su oficina, lo convenció al guardia, el guardia lo dejó pasar. 1 minuto le dijo. Pasó el minuto, abrió la puerta, no había nadie, no había Nicolás ni el que había llegado. Ay, Dios. Eso fue la historia de don Nicolás Suárez, y eso no hay en la historia que escriben los grandes escritores, sino que solamente los nativos son los que comentan así.
Y yo me convencí porque uno de los criados de ahí de Nicolás Suárez, que ya falleció, pobre, que en paz descanse, otro Suárez, criado del Suárez, no era ahí. Ese me enteró de contar, me dijo que efectivamente así fue. Ay, Dios. Yo fui un criado de ahí, Dios. Nunca lo vieron. El cajón, el ataúd lo trajeron y vinieron y lo enterraron supuestamente en Trinidad, capital del Beni, pero solamente fue el cajón cargado con piedra, ladrillo, que porra sería para 10 pesos, y eso lo enterraron. Por eso es que no existe ni un pedazo de hueso de Nicolás Suárez. Esa es una grande de la historia que creo que muy poco conocemos, ya se han muerto los que sabían bien a fondo lo que era la historia de don Nicolás Suárez. Y hemos ido nosotros a Pando. En Pando, en el Porvenir, nos han contado de Nicolás Suárez, que ahí tenía su barraca, todo, pero no nos han contado de cómo ha muerto, no recuerdo. Se supo que murió, pero nadie lo vio el cadáver. Salió del ataúd de adentro, su despacho donde él trabajaba, y se lo trajeron a Trinidad, pero sin nada, sin ningún cadáver. Ay, Jesús, pero entonces, ¿qué cosa han traído? Solamente el ataúd. Ataúd se murió, y murió todo. Mire, acaso la riqueza existe, el ganado que existía en todo el Beni, aquí en Santana, por ejemplo, había harto ganado de la casa Suárez. ¿Ya? Murió el hombre, se desapareció ese año y comenzó a desaparecerse el ganado. Hasta ahorita, fíjese, dicen, averigüe, investigue, y si hay posibilidad de ver popularmente, puede verlo. Acá en los lagos, en Rojaguado, había harto ganado por toda esa pampa, y harto ganado han cogido, por eso el Beni se llenó de ganado, porque cogían cerriles y amansaban, porque efectivamente eran ganados. Pero el saldo se tiró al lago, se metió el ganado al lago y nunca más salió. Hasta hoy se ven las huellas por donde se largaba, callejones anchísimos